Muy buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Les invitamos a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5, en donde estamos ya desde hace varias semanas. Estaremos hoy en los versículos 17 a 20, en este mensaje que se titula Jesús y la ley. Dice así la bendita palabra del Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, por esta mañana. Te damos las gracias por el privilegio bendito que tenemos de poder congregar alrededor de tu palabra, Señor, para ser instruidos, para ser exhortados, Padre, pero sobre todo, Señor, para poder ver el glorioso evangelio de Jesucristo, Señor, el que nos has dado para salvación. Señor, pedimos que nos des mentes, Señor, listas y preparadas para recibir tu verdad, Señor. Que nos des, Padre, el corazón, Señor, para que siendo enseñable Padre, pueda ser transformado por tu verdad. Señor, y que atesoremos tu ley, Señor, que atesoremos tu palabra, que atesoremos, Señor, la revelación de tu carácter mismo, al cual, Señor, hacemos bien en no dejar de mirar para crecer en él. Señor, te pedimos todo esto, Padre, porque es solo por tu Espíritu que podemos hacerlo. Te pedimos que nos proveas de esa gracia, Señor, para poder crecer en ti. De otra manera, Señor, todos nuestros esfuerzos son en vano. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Tal vez, hermanos míos, no haya una pregunta más importante en la vida cristiana que esta. ¿Qué requiere Dios de mí? Esta es una pregunta, hermanos, que cada uno de nosotros debería formularse, debería hacerse y debería hacérsela constantemente. ¿Qué requiere Dios de mí? A lo largo de la historia, la humanidad ha tratado de entender qué es lo que hace que una persona sea considerada por Dios buena, una buena persona. Desde el jardín del Edén hasta el monte Sinaí, desde los profetas hasta los apóstoles, la pregunta se ha hecho de diversas formas. ¿Cómo puede un hombre ser justo ante Dios? Y es que cuando Jesús ascendió al monte para pronunciar su sermón, el pueblo que estaba delante de él, hermanos, estaba inmerso en un sistema religioso gobernado por los escribas y los fariseos. Estos hombres habían tomado la ley de Dios y la habían adornado con un montón de diferentes tradiciones, algunas quizá bien intencionadas, pero otras profundamente corruptas. Sea cual sea el caso, hermanos, ellos enseñaban que la justicia delante de Dios se lograba por el desempeño externo, es decir, por la conducta, por cumplir las reglas, el cumplimiento meticuloso de lo que se había establecido, por una rigurosa obediencia a las prescripciones legales. Y sin embargo, en nuestro texto de hoy, Jesús pronuncia unas palabras que deben haber causado una conmoción en sus mentes. Jesús les dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos,
no van a entrar al reino de los cielos. Hermanos, y eso es exactamente lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros hoy en esta mañana. Si la justicia que usted practica no es una justicia superior, infinitamente superior a la justicia externa, conductual, de comportamiento, basado en reglas que practicaban los fariseos, si usted no tiene una justicia muy superior a ella, no entrará en el reino de los cielos. ¿Qué podría querer decir Jesús con esto? ¿Qué quiere decir una justicia superior, mayor, más elevada, más grande que la de los escribas? ¿Había venido Jesús a desechar toda la ley? ¿Había venido a Jesús a deshacer lo que Dios había hablado antes? No. Él declara: no he venido a abrogar la ley ni los profetas. He venido a cumplir la ley y los profetas. La ley, en lugar de ser dejada de lado, hermanos, encuentra su cumplimiento perfecto en la persona de Jesucristo. Así que debemos preguntarnos, ¿en qué clase de justicia confiamos nosotros? ¿Qué clase de justicia realmente poseemos? ¿Es meramente una justicia externa como la de los escribas y fariseos? ¿O es la justicia que Dios requiere, la justicia que solo Cristo puede proporcionar? De nuevo, hermanos, esta es una pregunta que debemos hacernos constantemente. ¿Bajo qué justicia estaremos nosotros recubiertos el día que enfrentemos al Dios Todopoderoso? ¿Nuestra propia justicia? ¿El hecho de que pensamos que no somos tan malos después de todo? ¿Que nos portamos un poco bien? ¿Que malos algunos que conozco? Ellos sí que van mal. Ellos sí que deberían preocuparse. Yo no. Porque yo al menos llego a la iglesia. Yo no le hago el mal a nadie. Yo soy un buen cristiano. El Señor verá cómo me comporto y seguramente eso hará mover el corazón de Dios a decir: no es tan malo, dejémoslo entrar al cielo. Hermanos, la justicia que Dios requiere solo la puede proporcionar Cristo Jesús. Así que acerquémonos a este texto, a este pasaje, hermanos, en esta mañana con tremenda reverencia y también con humildad, con el deseo de comprender lo que nuestro Señor está enseñando. Porque lo que está en juego, hermanos, es nada más y nada menos que la entrada al reino de los cielos. Veremos 4 puntos en esta mañana. Va a ser un bosquejo, hermanos, fácil de seguir. Son 4 versículos, son 4 puntos, un punto por versículo. El primero es el cumplimiento pleno de la ley. Después veremos en el versículo siguiente la permanencia eterna de la ley. Pasaremos después el peligro de minimizar la ley. Y por último cerraremos con el llamado a crecer en la ley. Así que empecemos en esta mañana, hermanos. En el versículo 17 leemos el punto número 1, el cumplimiento pleno de la ley. Dice el versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Empieza Jesús diciendo esta expresión: no penséis. Como un buen maestro, el Rey Jesús sabe que después de todo lo que ha hablado hasta ahora en este Sermón del Monte, pasando por las bienaventuranzas, y después de haber hablado, hermanos míos, de todo lo que significa ser sal y luz, Él sabe que muchas de las personas que están frente a Él podrían estar pensando que Él ha venido a echar de lado todo lo que se había enseñado entre el pueblo de Dios, toda la palabra que había hablado Dios en el Antiguo Testamento, y que Él venía a traer algo nuevo, completamente renovado, algo que nadie nunca había escuchado, y que por lo tanto Él estaba desechando la ley. Y dice entonces: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Esa expresión, no penséis, en el original es un enfático.
podría traducirse de la manera siguiente, hermanos: ni siquiera se les pase por la mente por un instante o se les ocurra que he venido a abrogar la ley. Ni por un momento, ni por un instante crean que lo que yo he venido a hacer es a tirar todo el Antiguo Testamento por la borda. Esta palabra abrogar significa, hermanos, anular, descartar, desechar, destruir. Esto es lo que no ha venido a hacer Cristo. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, era conocido como la ley y los profetas. Absolutamente todo el Antiguo Testamento. Cuando los judíos decían la ley y los profetas, se referían a todo el Antiguo Testamento. Recordemos, por supuesto, que en ese tiempo no se había escrito el Nuevo. Por lo tanto, esa era toda la revelación de Dios hasta ese momento. Y entonces algunas personas creían que seguramente Jesús iba a traer una nueva Biblia, una nueva ley, algo que no habíamos escuchado nunca antes. Todo lo que Jesús, hermanos míos, el Rey está enseñando hasta ahora no concuerda en la mente de los judíos. Ellos esperaban que se cumpliera las profecías del Antiguo Testamento, sin embargo, tenían una visión diferente de la realidad. Esperaban que su rey viniera a liberarlos del yugo de los romanos, a traerles y darles gloria como nación y poder político sobre la tierra. Ese es el rey que ellos esperaban, y sin embargo este rey está diciendo que aquellos que pertenecen a su reino son pobres en espíritu, lloran, son misericordiosos, son mansos, y que encima de todo eso no solo son pacificadores, sino que son perseguidos, que el mundo los perseguirá. Dice que el efecto del mundo sobre ellos no debe cambiar su esencia, que ellos, sin embargo, tendrían que haber sido siempre sal y luz. Esto no concuerda, hermanos, con nada de lo que la gente en ese tiempo creía que sería ese rey prometido al pueblo de Israel. De ahí toda esta idea de que probablemente Jesús está trayendo algo nuevo. Sin embargo, hermanos, el concepto de que Jesús vino a abrogar la ley y los profetas, a destruirlas, a anularla, es completamente erróneo. Esto, hermanos míos, es una de las cosas que utilizaban los fariseos como prueba de que Jesús venía a invalidar la ley. ¿Qué cosa? Que Jesús, hermanos míos, lo que hacía era ignorar los cientos de reglas que habían ideado para interpretar la ley de Dios. Literalmente eran cientos de reglas, 613 reglas que los fariseos habían ideado y decían: esto es exactamente lo mismo que la ley de Dios. Lo que ellos pensaban es que, bueno, si Dios había mandado esto, agreguémosle esto y aquello, de tal manera que si protegemos el mandamiento con otras reglas, jamás romperíamos entonces el mandamiento. No solo idearon estos cientos de reglas hechas por el hombre, sino que también las elevaban al mismo nivel que las Escrituras, de modo que romper una de sus reglas era violar entonces la ley de Dios misma. Pero la realidad, hermanos, es que estas reglas no solo oscurecían la verdadera intención de la ley de Dios, sino que en muchos casos incluso violaban la ley de Dios. Lo que realmente molestó a los fariseos contra Jesús fue la forma en que él ignoraba esas reglas. La manera en que él enseñaba que esas reglas y tradiciones no servían de absolutamente nada para guardar la verdadera ley de Dios. Jesús aclara a sus discípulos que no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Las enseñanzas de Jesús entonces, hermanos, tenemos que entender este punto, están en perfecto acuerdo con las doctrinas del Antiguo Testamento. Todo lo que Jesús enseña, hermanos, y todo lo que ahora nosotros tenemos como Nuevo Testamento está perfectamente de acuerdo con todas las enseñanzas y doctrinas del Antiguo Testamento. No hay una oposición, no hay un divorcio entre estas dos partes. Es una sola ley, es una sola palabra de Dios. Es el mismo autor quien las inspiró, que es Dios mismo, y no hay contradicción en ellas. Sin embargo, en ese momento y en ese tiempo, la gente pensaba que precisamente había una contradicción. Había una oposición entre el Dios del Antiguo Testamento, mientras que ahora Jesús
viene a presentarnos un nuevo Dios, un diferente Dios en el Nuevo Testamento. Tristemente, hermanos, muchas personas hasta el día de hoy aún tienen esa idea en la cabeza. La idea de que en el Antiguo Testamento de alguna manera tenemos a un Dios que es iracundo, que es un Dios airado, molesto, y que ahora, después de que Jesús viene, ahora tenemos un Dios diferente. Muchas personas dicen incluso, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hay que tener mucho cuidado con esa expresión, hermanos, no porque no sea una expresión que aparece en la Biblia, sino a qué nos estamos refiriendo realmente. Nos estamos refiriendo a que hemos anulado la ley para ahora entrar en algo diferente que es la gracia. No, mis hermanos, cuando decimos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, estamos hablando, hermanos, que ya no estamos bajo la condenación de la ley, sino que ahora vivimos en esa salvación que ha traído la gracia. Pero, hermanos, no hay, como dije, un divorcio entre esas dos cosas, sino que al contrario, hay una perfecta armonía, una unidad entre toda la palabra de Dios desde el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Existen algunas personas, hermanos, conocidas como antinomianistas. Las personas antinomianistas son aquellas que viven pensando que ya no es necesario guardar la ley de Dios. Eso era cosa del pasado, era cosa del Antiguo Testamento, eso era para los antiguos. Ahora nosotros somos libres en Cristo Jesús, y libres para ellos significa no tenemos que guardar ningún tipo de ley. Por el otro extremo, hermanos, tenemos a las personas legalistas. Las personas legalistas son aquellas que dicen tenemos no solo que guardar la ley, sino que tenemos que hacerlo al pie de la letra, porque de eso depende nuestra condición de rectitud delante de Dios. ¿Cuál de estas dos posturas toma Jesús, hermanos? El antinomianismo. Ya no tenemos ninguna ley que seguir, somos libres, porque como Cristo murió en la cruz y Él pagó por todos los pecados que he cometido y los que cometeré, pues entonces vivamos, comamos y bebamos, que después moriremos, como dice Pablo. O es Jesús alguien que dice, cuidado con romper uno solo de estos mandamientos, porque entonces usted pierde su salvación. ¿Es eso lo que enseña Jesús? No, hermanos, por supuesto que no. Ambas posturas son erróneas, ambas son falsa enseñanza. La clave se encuentra en entender lo que Jesús está enseñando aquí. Para ello, hermanos, necesitamos entender qué es la ley, cuál es su función. Y entendiendo qué es la ley y cuál es su función, hermanos, tenemos que entender también ¿cuál es el papel que juega la ley en el plan redentor? Esa es la pregunta clave, hermanos. ¿Cuál es el papel de la ley dentro del plan redentor de Dios? Así que trataremos de responder estas preguntas de manera muy breve y concisa, hermanos. Primeramente, respondamos qué es la ley. Ya habíamos hablado y dicho. Se refiere, hermanos, a toda la revelación del Antiguo Testamento. Así lo conocían, a eso se referían los judíos en aquel tiempo. La ley, hermanos, es la palabra de Dios. Es una expresión de su carácter santo y perfecto. En Salmos capítulo 138, versículo 2, leemos: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Note esa expresión. El Señor mismo ha engrandecido su nombre y ha engrandecido su palabra. Están al mismo nivel. Y cuando decimos que su palabra está al mismo nivel que su nombre, hablamos que esa palabra está al mismo nivel que su persona misma. Cuando nosotros hablamos del nombre de alguien, no nos referimos a las letras que conforman su nombre, nos referimos a la persona, a todo lo que la persona es. Del mismo modo, hermanos, el Señor ha engrandecido su palabra, ha engrandecido su ley y está a la misma altura que su propia persona. Ahora, hermanos, ¿cuál es la función de la ley? ¿Para qué sirve la ley? Hermanos, la función de la ley es triple. Primero, es un espejo, o podemos entenderla como un espejo que refleja la perfección y la santidad de Dios. Cuando nosotros miramos la Escritura, hermanos, vemos la perfección de aquel que la inspiró.
Cuando leemos, hermanos, los 10 mandamientos y leemos ahí que no debemos mentir, lo dice porque aquel que lo inspiró no es mentiroso. Cuando nos dice que no robemos, lo dice porque aquel que la inspiró no es un ladrón. Nos refleja, hermanos, la manera en que es Dios. Conocemos la perfección de su santidad cuando meditamos en su ley de día y de noche, cuando encontramos nuestra delicia en su ley. Ahora, hermanos, también es al mismo tiempo un espejo que devuelve la imagen pecaminosa de aquel que ahí se mira. Cuando vemos la ley de Dios y todo lo que Él manda, nos damos cuenta que nosotros somos incapaces de cumplir con ese estándar. Somos incapaces de cumplir con el nivel de perfección que se nos pide. Dios literalmente nos ha dicho en la Escritura: sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Entonces, hermanos, sirve para reflejar el carácter de Dios, que es perfecto, pero sirve también para mostrarnos el tipo de carácter que nosotros poseemos, pecaminoso, delante de Dios, que es santo. La segunda función de la ley es restringir la maldad del hombre. Es decir, hermanos, de esta manera Dios protege al que hace lo correcto y condena al que hace perversidad. ¿Por qué razón? Hermanos, por motivo de mantener orden en la tierra hasta que llegue el tiempo del juicio final. Entre tanto, el plan redentor de Dios se lleva a cabo. Lo que sucede, hermanos, es que Dios mantiene el orden en este planeta. ¿Cómo? A través de su ley. Las personas deben comportarse de tal modo que permita un orden en la tierra, y de esa manera el evangelio pueda avanzar y así los pecadores puedan venir al arrepentimiento. Piensa, hermanos, qué sucedería o qué sucede en una nación o un país en donde no existen las leyes, o donde las leyes no son impuestas de manera efectiva entre sus ciudadanos. Hermanos, eso se conoce como estado fallido. Donde no hay ley, cada persona hace lo que quiere, y entonces los delincuentes y maleantes andan haciendo de las suyas y la gente vive aterrorizada y no hay un solo policía que pueda poner orden ahí. Eso sería el planeta completo, hermanos, si no existiera la ley bendita de Dios. Además, hermanos, no solo es un espejo, no solo restringe la maldad del hombre, sino que también revela lo que complace a Dios. En la perfecta ley de Dios vemos lo que a Él le agrada, lo que a Él le complace. ¿Cómo podemos nosotros complacer a nuestro Señor? Su ley nos lo dice. Su ley nos dice qué hacer para complacer a nuestro Dios. Todo esto, hermanos míos, tiene un propósito general. ¿Y cuál es ese propósito? El de apuntar a Cristo y traernos a Él. Toda la ley de Dios tiene esas tres funciones con un propósito último. Y ese propósito es señalar a Jesucristo. Todo lo que estudiamos, hermanos, todo lo que vemos en la Escritura, no sirve de nada si no cumple su propósito para con nosotros, que es el de que veamos a Jesucristo, veamos a aquel en quien nosotros tenemos salvación. Mire lo que dice Juan capítulo 5, versículos 39, y luego vamos a leer también en ese mismo capítulo 5 de Juan, el versículo 46. Dice Jesús, y esto de hecho se lo dijo a los fariseos: escudriñad las Escrituras. Recuerde que cuando Jesús dijo esto, la única escritura que había era el Antiguo Testamento, que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo, no existían los Evangelios, no existía Hechos de los Apóstoles, las cartas, hermanos, nada de eso existía. Entonces, cuando Jesús está diciendo escudriñad las Escrituras, les está diciendo a los fariseos: miren el Antiguo Testamento. Dice: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y atención, ellas son las que dan testimonio de mí. Escucha eso, hermano.
No podemos nosotros echar de lado, olvidar, poner en la basura el Antiguo Testamento y decir, bueno, tengo el Nuevo. Hermanos, pero todo el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo Jesús, testifica de quién es Él. Él es anunciado como el Rey prometido para su pueblo. En el versículo 46, ahí mismo en el capítulo 5 de Juan, dice, porque si creyeseis a Moisés, dicho sea de paso, los fariseos cuando decían la ley, hemos dicho ya, es todo el Antiguo Testamento, pero muchas veces se referían única y exclusivamente a la ley de Moisés. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Hermanos, ¿está escuchando usted esto? ¿Qué libros escribió Moisés, hermanos? El Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Sabe qué hacen, hermanos míos, esos 5 libros que escribió Moisés? Dar testimonio de Cristo. De él, dice Jesús, es que escribió Moisés. De Jesús escribió Moisés cuando escribió esos 5 libros, hermanos. Y muchas veces, hermanos, me declaro culpable. Uno pasa por Levítico y dice, ¿para qué todo esto? No digamos que lleguemos a Números y dice uno, ¿esto qué? Hermanos, es de Jesús que se está hablando. Es de las genealogías que llegaron hasta el punto en donde nos trajo a nuestro único y verdadero Mesías. Es de la manera en que Dios usó la historia y las naciones y las familias de la tierra para traernos a nuestro bendito Salvador. Además, ya en el Nuevo Testamento Pablo escribiría lo siguiente, Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esa palabra ayo significa maestro, enseñante, instructor. La ley ha sido nuestro maestro, nuestro instructor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué quiere decir, hermanos míos? Que la ley nunca fue dada al hombre para salvarse. La ley nunca fue dada al hombre para salvarse, para justificarse, sino para señalar en quién habrían de recibir salvación. ¿Puede usted imaginar la ley como un señalamiento en la carretera que le dice a dónde tiene que ir? Si usted sale de aquí, de nuestra ciudad, y quiere llegar, digamos, a Baton Rouge, usted sabe más o menos hacia dónde ir. Y si no, probablemente estará mirando los letreros que dicen Baton Rouge y la cantidad de millas que hace falta por llegar. ¿Qué quiere decir? Que usted necesita continuar en ese camino. Pero imagínese que usted, en vez de subirse al carro y andar por la carretera, quisiera subirse al letrero que dice Baton Rouge, a ver si le lleva a Baton Rouge. Hermanos, estaríamos hablando de algo tan ridículo que es impensable eso. Pues lo mismo hace una persona que piensa que tomando la ley de Dios y cumpliéndola, va a ser justificado por ella. Esa no es, hermanos míos, el propósito de la ley. El propósito de la ley es servir como un señalamiento que dice, es en Jesús que usted va a encontrar salvación. Es en Jesús. Ahí es que usted tiene que ir, a Jesús. De tal manera, hermanos, que cualquier enseñanza que se nos dé pidiéndonos que cumplamos los mandamientos para que el día que muramos estemos bien delante de Dios, nos está condenando. Porque la ley no, hermanos míos, nos salva. No nos puede salvar, pues no es el propósito por el cual Dios la dio. La ley no es una escalera al cielo. Cristo es la única escalera al cielo. Aquella escalera con la que soñó Jacob cuando escapaba de su hermano y veía que subían ángeles y bajaban ángeles. Es de Cristo quien nos testifica ese sueño. Ahora, hermanos, debemos hacer una distinción necesaria acerca de la ley. Tenemos, hermanos, en el Antiguo Testamento lo que se conoce como la ley civil. La ley civil es la ley que fue dada
para la nación de Israel. Así como los países de hoy tienen sus leyes, así como los países tienen una constitución en donde están sus leyes, también Israel tenía la suya. Y esto se conoce como la ley civil, todas aquellas leyes que el Señor dio y entregó a su pueblo para que sea gobernada la nación. Por otro lado, tenemos también la ley ceremonial, es decir, todas las leyes que regulaban los sacrificios, las fiestas solemnes, el templo y los sacerdotes. Todo esto, hermanos, Dios también lo había dado a su pueblo para que el pueblo supiera cómo es que tenía que adorar, qué sacrificios hacer, cuándo hacerlo, qué fiestas tener. Todo eso estaba entre la ley ceremonial. Por otro lado tenemos, hermanos, la ley moral. La ley moral son conocidos como los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos son la ley moral de Dios. Toda la ley y los profetas, hermanos, vino a hallar su cumplimiento, nos dice Jesús, en Él mismo. En Cristo Jesús, la totalidad de la ley de Dios tiene su cumplimiento. Cristo cumple la ley moral mediante su perfecta obediencia. Es decir, Cristo, mientras estuvo encarnado en un cuerpo humano, cumplió con los 10 mandamientos a la perfección. Nos dice Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, esto hace referencia a que Adán pecó y por lo tanto toda la raza humana cayó en pecado. Dice el texto, así también por la obediencia de uno, se refiere a Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Hermanos, Cristo cumple con la ley moral para que entonces en su perfecta justicia Él nos la otorgue y podamos ser salvos. Es ese glorioso intercambio del que cantábamos hace un momento. Él vive su vida y nos dice el libro de Gálatas que venido el cumplimiento de los tiempos, Jesús nació de una virgen y nació bajo la ley. ¿Qué significa? Hermanos, que si Jesús rompió mandamiento, iba a ser meritorio de la condenación de la ley. Él no vino a vivir por sobre encima de la ley, sino bajo la ley para probar con su obediencia perfecta que la cumpliría. Una vez habiendo él ganado esa justicia perfecta, entonces nos la otorga, porque Él la ganó por nosotros. Hermano, esto es maravilloso. Imagínese usted que tiene que competir en una carrera. Una carrera, qué sé yo, hermanos, de 100 metros. Ahora imagínese que esta carrera se pone extremadamente más interesante. Si usted no gana la carrera, a usted lo van a fusilar. Usted sabe que usted no puede ganar porque ahí están los competidores más rápidos que se ha conocido en las Olimpiadas. Claramente usted sabe que va a morir. No importa que haga el intento. Y entonces viene alguien y dice, yo correré por usted. Esa persona corre y no solo corre, sino que gana la medalla de oro. Pero en vez de recibir la medalla de oro, como el primer lugar que es en el podio, se la quita y se la entrega a usted, que ni siquiera participó. Y entonces, como usted es ganador, a usted no lo fusilan, pero lo fusilan a él. Este es ese glorioso intercambio, hermanos, de las perfectas justicias de Cristo con la iniquidad que hay en nosotros. Ese es el glorioso intercambio, hermanos, del que hemos cantado. Ahora, hermanos, Cristo también cumple la ley ceremonial como el último sacrificio perfecto. En Hebreos capítulo 10, versículos 8 a 10 leemos: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Le está hablando a Dios Padre. Ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, hermanos, de esta forma Cristo cumple con la ley ceremonial. Todos los sacrificios que por todo el tiempo antes de la llegada de Jesús se llevaron a cabo entre el pueblo de Israel, paran, cesan, porque entonces todo eso que apuntaba al sacrificio final de Cristo Jesús se cumple. Entonces, hermanos, esa ley queda cumplida.
Cristo, hermanos míos, cumple por supuesto la ley civil. Hermanos, ya no vivimos nosotros en el pueblo de Israel. No existe el pueblo de Israel como aquel al que se le entregó esta bendita ley de Dios. Pero el Señor nos manda, y hemos hablado mucho de eso, sobre todo últimamente, nos manda que cumplamos con las leyes civiles de los países en que vivimos. El pueblo de Dios ya no está conformado simple y únicamente de judíos, de aquellos judíos creyentes, sino que está conformado por todo creyente de toda nación. Por lo tanto, por supuesto, todos los creyentes están mandados a cumplir con esa ley. Cristo vivió de acuerdo, hermanos, a las leyes civiles de su época. De hecho, cuando Poncio Pilato lo tiene de frente, hermanos, y lo interroga, habla con él, pregunta qué ha hecho, él sale y le dice a los líderes judíos: yo no encuentro nada malo en este hombre. No hay una sola cosa que yo encuentre en él que amerite ningún tipo de pena o castigo. No ha roto ninguna ley. Así que, hermanos, se la cumple. Además, no solo eso, hermanos, sino que Jesús cumple todas las profecías que están escritas en el Antiguo Testamento, como aquel, hermanos míos, que vendría como el verdadero Rey de Gloria. En Lucas capítulo 24, versículo 27, vemos esta escena en donde Jesús, ya resucitado, se encuentra con un par de sus discípulos camino a Emaús, y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Entonces, hermanos, solo estos hombres saben, hermanos, esa tremenda clase de Biblia que les habrá dado Jesús, mostrándoles todo el Antiguo Testamento y cómo todas esas profecías y cómo todo eso que se escribió testifican de él. Hermanos, entonces, ¿qué significa todo esto? Jesús nos está diciendo, hermanos, en este versículo 17, que todo lo que él vino a hacer no significa descartar la ley, no significa anular la ley, sino que vino a cumplirla. Por lo tanto, Cristo, hermanos míos, es el estándar y la norma de justicia. En Cristo, hermanos míos, la ley alcanza su propósito final por la cual la ley fue dada. Mucha atención aquí, hermanos. La ley civil mantuvo el reino de Israel con todo y su rebeldía, siendo la nación que Dios eligió. Pues de ahí tenía que nacer Jesús. Su propósito fue completado. Ahora, hermanos, la ley civil para Israel ha quedado en desuso. Escuchen las palabras: ha quedado en desuso. No fue abolida, abrogada, anulada o descartada, sino que al haber sido cumplida en su propósito, ahora ya no tiene necesidad de estar en uso. La ley ceremonial, hermanos, se mantuvo hasta que Cristo se ofreció como sacrificio en la cruz. Su propósito, los propósitos de todos esos sacrificios, que eran anunciar y señalar a aquel que vendría como el sacrificio último y definitivo, que es Cristo, hermanos, ese propósito ha sido cumplido. Por lo tanto, esa ley ha quedado en desuso. Ya no sacrificamos más animales. ¿Por qué? Porque se cumplió todo lo que había sido la intención del Padre al poner esos tipos de sacrificios en Cristo Jesús. Ya no es necesario más. No queda abolida, no queda descartada, anulada, desaparecida o destruida, sino que no se usa más. No es necesario seguir usándola. La ley moral, hermanos, los 10 mandamientos, fue obedecida en su totalidad por Cristo, para que por su obediencia pudiéramos todos los que en él creemos ser justificados por la fe. Pero no ha quedado en desuso. Los 10 mandamientos siguen vigentes para el cristiano hoy. ¿Por qué? ¿Por qué las otras leyes, como la civil y como la ceremonial, han quedado en desuso? Pero la ley moral continúa a pesar de que Cristo cumplió a la perfección la ley moral. Hermanos, por esta razón, porque habiendo sido ya justificados por la fe, ahora la ley que nos revela lo que complace a Dios, y esa misma ley que nos trajo a Cristo, continúa dirigiéndonos en el camino
ahora de la santificación por el poder del Espíritu Santo. No ha concluido el propósito de la ley moral, su última función, que es el de hacernos exactamente iguales a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, no está en desuso. Quedamos entonces claros, hermanos, que es completamente erróneo decir, como Cristo cumplió la ley moral, ya no la tengo que cumplir yo. Ciertamente, hermano, no la tienes que cumplir para salvación. Para ser más exactos, diremos esto: para justificación. Has sido ya justificado por la fe. Pero sí, hermano, tienes que crecer en ese cumplimiento de la ley moral de Dios para tu santificación. ¿Cuándo quedará, hermano, en desuso la ley moral de Dios? El día que cumpla todo su propósito. ¿Y cuándo quedará, hermanos, cumplido por completo el propósito de la ley moral de Dios? El día que seamos hechos exactamente como nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo será eso? El día de nuestra glorificación. Es decir, la glorificación de todo su pueblo. El día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ese día, hermanos, la ley de Dios, la ley moral de Dios, continúa vigente para el cristiano. Por eso decía, hermanos, que es importante entender cuál es el propósito de la ley. Porque entendiendo el propósito de la ley, entendemos entonces cuáles han entrado en desuso y cuáles continúan, hermanos, vigentes hasta el día de hoy, siendo esta la ley moral de Dios. Los creyentes entonces, hermanos, estamos llamados a la obediencia. No estamos hablando aquí de que estamos llamados al legalismo, y ahorita vamos a hablar de eso. Es decir, no se trata de un desempeño externo, sino, hermanos, una obediencia por amor y en amor a Dios desde lo interno. Si no es desde lo interno, hermanos, entonces no estás cumpliendo y creciendo en la ley de Dios. Lo que estás haciendo es que eres un muy buen actor. Sabes actuar muy bien, pero no sabes, hermano, de corazón crecer en la ley de Dios en santificación. Pasemos al segundo punto, hermanos. Por supuesto, hermanos, los siguientes puntos serán más breves, pero era importante que aclaremos el asunto de la ley en el primer punto. Segundo punto en esta mañana, la permanencia eterna de la ley de Dios. Dice el versículo 18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto, hermanos, reafirma la última parte que estamos hablando con respecto a la ley moral de Dios. Dice Jesús, hermanos, que es más fácil que alguien se proponga destruir el universo completo que, hermanos, destruir una tilde de su bendita ley. Es más fácil tratar de destruir el universo completo y tener éxito en hacerlo que tratar de destruir la tilde, hermanos, el acento de una palabra. La realidad, hermanos, es que obviamente cuando dice ni una jota ni una tilde, esto está adaptado a nuestro idioma, que es el español. En el idioma original dice ni una iota. La iota era una letra que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Y esa tilde, hermanos, era lo que conocemos hoy. Para el español es una tilde, para otros idiomas era una apóstrofe. Es, hermanos, una cosita nada que hace la diferencia entre una letra y otra. Podríamos decir, también compararla, hermanos, con el punto de la I, con la rayita que cruza la T para que sepamos que es una T y no una L. Es decir, el punto es, ni la cosa más pequeña que ha sido inspirada en la Escritura pasará, hermanos, hasta que sea cumplida, hasta que llegue a su cumplimiento. Mire qué dice, hermanos, Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Hermanos, para siempre. No hay un momento en la historia, desde que la historia es historia, en que la palabra de Dios no haya sostenido los cielos y la tierra. No hay un momento en la historia de lo creado, hermanos, que la palabra bendita de Dios no haya sostenido todo lo que existe. La palabra de Dios permanecerá para siempre. Su palabra, como hemos dicho ya,
ha sido engrandecida al mismo nivel que su propia persona. Las leyes del Antiguo Testamento, entonces, hermanos, como ya hemos dicho, encuentran su propósito y cumplimiento en Cristo, y siendo que la palabra de Dios es eterna, el Evangelio no borra la ley, hermanos, sino que la magnifica. Cristo no vino, hermanos, a tirar la ley de lado, sino a retomar la ley y magnificar su verdadera intencionalidad y su contenido para que nosotros seamos libres de poder vivir en esa perfecta realidad de su palabra. Cristo y su evangelio revelan el verdadero significado e intención de los mandamientos de Dios, no como los fariseos que solo miraban el exterior. Dice Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto es, hermanos, la magnificamos, la hacemos aún mayor para que el entendimiento de lo que es la ley sea claro a aquel que la escucha y no oscurecido por todas aquellas tradiciones y leyes externas que habían dado los fariseos. La verdadera justicia, entonces, hermanos, no se trata de descartar la ley, sino de vivir en la realidad cumplida de esa ley. Mire lo que dice Jeremías 31:33, nos habla del nuevo pacto, el pacto de la gracia que vendría en Cristo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El cristiano, hermanos, es un hombre, es una mujer que vive con la ley de Dios escrita en el corazón. No de manera externa, sino de manera interna. Ahora, pasemos al punto número 3, hermanos, versículo 19. Hay un peligro en minimizar la ley de Dios. Dice el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermano mío, lo que vemos aquí es cómo Jesús habla primero de mandamientos muy pequeños y de mandamientos grandes. Quiere decir que hay ciertas cosas, hermanos, en la Biblia que son más importantes que otras, que podemos decir, bueno, esto es algo pequeño, no pasa nada, esto es más importante y es más grande, esto sí. No a eso se refiere Jesús, por supuesto, hermanos. Lo que sí está diciendo Jesús, hermanos, es que hay ciertas cosas en la ley de Dios que dependen unas de otras. Cuando a Jesús se le preguntó cuál era de toda la ley y los profetas el mayor de los mandamientos, Jesús no dijo, no hay ninguno que sea mayor, todos son iguales, esa pregunta no tiene cabida. No, al contrario, él contestó, ¿cuál era el mayor de todos los mandamientos? ¿Y qué es lo que dijo él? Dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dijo después Jesús? De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que no es que sean más importantes, pero sí hay ciertas cosas en la ley que dependen de otras. Y Dios nos ha dado en su palabra todo el entendimiento de la Escritura por el Espíritu Santo, de tal manera que cuando Jesús nos habla, nos dice, sí, que ames al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, depende todo lo demás que hagas. Porque tú puedes hacer muchas otras cosas, pero sin esto estás perdido. Así que, hermanos, a eso se refiere Jesús. Nos dice también que aquel que enseñe que hay ciertas cosas que son menos importantes y que no hay problema si eso tú no lo quieres vivir, no lo quieres cumplir, no lo quieres hacer, no pasa nada. Dice, entonces serán llamados muy pequeños en el reino de los cielos. Pero dice que aquel que, hermanos, los haga y los enseñe, entonces será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús empieza a revelar algo de su reino aquí que no había hablado antes.
¿Y qué cosa es? Hermanos, que no todos tienen la misma distinción en su reino. Que habrán unos que serán considerados más grandes y otros serán llamados más pequeños. No está diciendo aquí, hermanos, que los pequeños no son salvos. Lo que está diciendo que en su reino también hay un orden y una organización de las cosas. Y en ese orden algunos son mayores que otros. Los discípulos de Jesús un día se acercaron a él, llamaron hasta la mamá, estos dos muchachos, y le pidieron a Jesús a través de la mamá. ¿Qué cosa? Le queremos pedir algo a Jesús. Que cuando Él esté en su gloria, en su reino, cuando sea establecido el reino de Dios en la tierra, que a su derecha y a su izquierda se sentara cada uno de sus hijos. Jesús no le dijo, eso no es importante. Eso no es importante. ¿Saben por qué? Porque en mi reino todos son igualitos. No hay nadie mayor que otro, no. Sino que les dijo, primero que nada, que no estaba en él dar esos lugares, sino que estaba en la potestad del Padre. Y hermanos, segundo, también da una enseñanza clara a Jesús. Trae a un niño pequeño, le dice que el que no se humille como uno de estos pequeños, no entrará en el reino de los cielos. Les da una clara enseñanza a sus discípulos en esta ocasión, porque, dice él, ustedes hablan con una seguridad de que estarán en el reino y hasta lugares están pidiendo. Más bien yo les digo que con esa actitud, que es una actitud, hermanos, completamente opuesta a la de la humildad, en esa soberbia de yo estar sentado a la diestra de Jesús y pues mi hermano a la izquierda, hermanos, probablemente ustedes deberían considerar si siquiera van a estar, porque el que no se hace como un niño, el que no se humilla así, no entrará en el reino. En otra ocasión, hermanos, venían discutiendo los discípulos acerca de quién sería el mayor en el reino. Nuevamente Jesús no los corrige diciendo, no se preocupen, esa discusión no es importante porque todos son iguales en mi reino. No dice eso. Les dice, sin embargo, quiénes son los mayores en su reino. ¿Quiénes son? Dice, el que se hace servidor de todos. Ese es el número uno. Y da el ejemplo de él mismo, diciendo, porque yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? Que sí, hermanos, hay diferentes formas en que se va a organizar el reino de Dios cuando sea establecido, y algunos serán en una posición de más alta distinción en el reino que otros, pero hermanos, no pensemos por eso que esas distinciones serán como las que tenemos aquí en la tierra, sino justo al revés, como nos dice el Señor. Es una pirámide completamente invertida. Los mayores serán aquellos que son más humildes, que son más servidores, que son, hermanos míos, más bajos en un sentido para el mundo en que vivimos hoy. Entonces, hermanos, dice él, aquel que enseñe que hay mandamientos que no tienen importancia, dice, no es el punto, no están enseñando bien y serán conocidos como muy pequeños. Pero aquellos que los enseñen, pero note esto, dice, cualquiera que los haga y los enseñe, dice, esos serán llamados grandes en el reino del cielo. Punto número 4, hermanos, en esta mañana, siguiente versículo, el llamado a crecer en la ley, y con esto vamos a empezar a cerrar el sermón. Dice el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, y aquí está, en este pasaje, hermanos, un versículo que debe atravesar nuestro corazón y nuestra conciencia. Recuerde esto, ya hemos dicho que las enseñanzas de Jesús están en perfecto acuerdo con las doctrinas del Antiguo Testamento, pero también es cierto, hermanos, que las enseñanzas de Jesús están totalmente en desacuerdo con las doctrinas de los escribas y fariseos. Los fariseos eran meticulosos en lo externo,
pero estaban corruptos en lo interno. Mire que les dice Jesús en Mateo capítulo 23, versículos 27 a 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Cuál es el punto, hermanos, aquí? ¿Qué está diciendo Jesús con si nuestra justicia no es mayor, no es superior a la de los fariseos? Quiere decir, hermanos, que si nosotros hoy estamos viviendo como los fariseos vivían, hermanos, no estamos en el reino. Todo aquel que esté viviendo de esta manera no está en el reino. Es decir, por fuera llego a la iglesia, es una conducta. Por fuera los demás me miran y soy amable, me porto bien, me ven cargando la Biblia, ayudo a los demás. Por fuera me ven que hasta miembro de Iglesia Bautista Trinidad soy. Ofrendo, sonrío, pero por dentro soy otra persona. Por dentro no hay ninguna obra del Espíritu Santo, no hay hambre por leer la palabra de Dios, no hay sed por crecer en santidad, no tengo ninguna ningunas ganas de orar, de tener comunión con Cristo, comunión con mis hermanos. Cada que puedo, mientras no me vean, mientras no me descubran, sé que estoy pecando y sé que estoy haciendo mal, pero así se me pasan los días, los meses, los años, las décadas, la vida. Es esto, hermanos. Es esto que estamos leyendo en Mateo 23, 27, 28. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque en lo externo parecen cristianos, parecen que están bien, pero por dentro están muertos. Y el que no tenga, hermanos, una verdadera justicia, la justicia que ganó Cristo, esa justicia, hermanos, que nos alienta, nos mueve, nos impulsa hacia adelante a pesar de los obstáculos, a pesar de todo lo que vivimos. Queremos a Dios, queremos buscar del Señor, queremos nuestra Biblia, solo confiamos en Él. No importa lo que nos pase, sabemos que nuestra esperanza solo se encuentra en que Cristo triunfó en la cruz. Si no tenemos eso, hermanos, ¡ay de vosotros! Porque van a morir. Y el día que mueran, encontrarán que será revelada la falsedad de su vida. Y no delante de los hombres, que es lo menos importante, sino delante de Dios. En este mismo sermón, hermanos, en el capítulo 7, en el Sermón del Monte, veremos que Jesús dirá, muchos en aquel día dirán, Señor, 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 no en tu nombre hicimos esto, no en tu nombre hicimos aquello, no profetizamos en tu nombre. Y Jesús les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí, yo no sé quiénes eran ustedes, jamás tuvimos una relación. Tú jamás hablaste conmigo, yo jamás hablé contigo. Era todo una farsa, era pura actuación. Esto es el legalismo, hermanos, y el legalismo no puede salvar a nadie. Absolutamente a nadie. Tenemos un llamado a crecer en la ley de Dios, pero no de manera externa. Mire lo que nos dice, hermanos,
Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, ¿qué está diciendo el Señor? Que tú no puedes tomar el hecho de que vienes a la iglesia o que estás entre cristianos o que esta es tu iglesia o que tienes Biblia o que la lees nada más en la casa de vez en cuando se puede. O que te bautizaste y dices, pero yo me bauticé. Esas obras de la ley, hermano, esas cosas, esas acciones no te dan justificación. Es la fe en Cristo la que te da justificación. Y una vez teniendo la justificación que es en Cristo, esas cosas te ayudan a crecer en tu santificación. Y es necesario hacerlas para crecer. Pero no pienses que sin primero una verdadera fe genuina en Jesucristo, esas obras, tus obritas, van a poder ser presentadas delante de Dios para que seas acepto delante de Él. Necesitamos entonces, hermanos, un nuevo nacimiento. La verdadera justicia de Dios, hermanos, la necesita el hombre de manera interna, no solo externa, y viene por el nuevo nacimiento, un nuevo corazón. Ezequiel 36, 26 a 27 nos dice, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Note lo importante que dice, versículo 27 de Ezequiel 36. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y entonces qué? Y haré entonces que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Primero es la conversión, primero la justificación, primero el nuevo nacimiento, después las obras de santificación. No primero las obras para intentar justificarnos y a ver cómo nos va el día del juicio. No, hermanos, es primero el nuevo nacimiento que es por la fe. Es primero, hermanos míos, venir en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Mire que dice Romanos 8, 3 y 5, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, es imposible para el hombre en la carne cumplir las obras y el propósito por la cual la ley fue dada. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hermanos, la justicia que excede a la justicia de los fariseos solo es posible a través del nuevo nacimiento. Solo es a través del nuevo nacimiento. Y Jesús nos está diciendo esto hoy. No vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y al cumplirla, darte justificación. Para que al darte esa justificación, el Espíritu mora en ti. Y una vez que el Espíritu está morando en ti, puedas entonces libremente amar la ley de Dios que antes no amabas. Vivir por la ley de Dios que antes no vivías. Y poco a poco el propósito de la ley moral de Dios se irá cumpliendo en ti al hacerte en semejanza a mí. Esto es lo que nos está diciendo el Señor, hermanos. Para cerrar y a manera de aplicación, hermanos, tenemos lo siguiente. Primero, considere a Cristo como el cumplimiento de la ley. Solo Él puede satisfacer los requerimientos del reino, nadie más. Segundo, no descuides, hermano mío, los mandamientos de Dios. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, no descuides los mandamientos de Dios. La gracia que has recibido por la fe va a sostener la santidad en la que debes caminar. Es por la gracia, hermanos, que crecemos en nuestra santificación. Tercero,
Busca la verdadera justicia siempre. Cuídate de no entrar en el legalismo externo. Cuida tu corazón de no pensar ni por un instante que porque eres fiel al venir a la iglesia, porque eres fiel en dar tus ofrendas, que porque eres fiel en hacer las cosas que te son necesarias para tu santificación, esas cosas pueden ser tomadas como obras de justicia a tu cuenta. No es así. Cristo es el único que tiene la justicia que vale delante de Dios. Cuarto, hermanos míos, descansen en la justicia de Cristo, porque solo por medio de Él podemos entrar en el reino. Este pasaje no es un llamado a esforzarse, hermanos míos, en el legalismo de las obras externas, sino que nos llama a luchar para aferrarnos a una justicia que viene por medio de la fe en Cristo y que se vive en obediencia desde un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo. Hermanos míos, solo el Evangelio puede provocar eso y producir eso en el alma del hombre. Y el Evangelio es este, hermanos, que Jesucristo murió por pecadores, conforme a las Escrituras, hermanos. Y que murió y que fue sepultado conforme a las Escrituras, hermanos. Y que resucitó, que fue levantado con poder de entre los muertos, conforme a las Escrituras, hermanos. Y que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Hermanos, confiemos en ese Evangelio. Y si usted está aquí y no ha puesto su fe en Jesús, que este sea el día en que ponga su fe verdadera y genuinamente en el Salvador. Y no solo de manera externa, no solo por estar aquí en un domingo en la iglesia, sino porque mora el Espíritu Santo en el interior de ustedes. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor mío, bendito, porque no nos has dejado, Señor, sin la luz de tu palabra, sino que nos has dado tu verdad, Señor, para que prosperemos y andemos en ella. Nos has dado de tu Espíritu que nos sostiene en gracia para poder caminar, Señor, en aquellos caminos de obras buenas, Señor, que tú preparaste de antemano para nosotros, sabiendo, Señor, que nuestras obras, Señor mío, levantan gloria a tu nombre porque cumplen el propósito por el cual diste la ley, Señor, y no porque nosotros seamos, Señor, justos en nuestras propias fuerzas. Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor, y de nuestra iglesia. Señor, que nos ayudes a crecer en una verdadera santidad interna, Señor, hacia lo externo. Señor, y que tú redimas de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. Tengas misericordia siempre de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.